En el capítulo de hoy, el capítulo 38 del Deseado de todas las gentes, Jesús nos invita a venir y descansar un poco. Al volver de su gira misionera, los discípulos vinieron a Jesús y le contaron todo. Su unión íntima con él los animaba a presentarle todos los incidentes favorables y desfavorables que les ocurrieran, la alegría que sentían al ver los resultados de sus trabajos y el pesar que les causaban sus fracasos, faltas y debilidades. Habían cometido errores en su primera obra de evangelización, y mientras relataban francamente a Cristo lo sucedido, él vio que necesitaban descansar un poco. Él tenía mucho que decirles y les propuso buscar un lugar en el que pudiesen estar en comunión con Jesús y recibir instrucciones para su obra futura. Al notar los discípulos cómo sus labores tenían éxito, corrían peligro de atribuirse el mérito a sí mismos, de sentir orgullo espiritual y así caer bajo las tentaciones de Satanás. Les esperaba una gran obra y ante todo debían aprender que su fuerza no residía en sí mismos sino en Dios. Necesitaban apartarse del escenario de su intensa actividad para ponerse en comunión con Cristo, con la naturaleza y con su propio corazón. Por su parte, Jesús había recibido las noticias de la muerte del Bautista y comenzó a ver que sus labores públicas en Galilea no podrían continuar por mucho tiempo. Se acercaban las escenas de sus sufrimientos y él anhelaba apartarse por unos momentos de la confusión de la multitud. Cerca de Betsaida, en el extremo septentrional del lago, había una región solitaria, entonces hermosamente cubierta por el fresco y verde tapiz de la primavera, y ofrecía un gran retiro a Jesús y a sus discípulos. Allí estarían lejos de las vías de comunicación y del bullicio y agitación de la ciudad. Allí podrían escuchar las palabras de Cristo, sin oír las airadas interrupciones, las réplicas y acusaciones de los escribas y fariseos. El descanso que Cristo y sus discípulos tomaron no era un descanso egoísta y complaciente. El tiempo que pasaron en retraimiento no lo dedicaron a buscar placeres. Conversaron de la obra de Dios y de la posibilidad de alcanzar mayor eficacia en ella. Aunque Jesús podía realizar milagros y había dotado a sus discípulos del poder de realizarlos también, recomendó a sus cansados siervos que se apartasen al campo y descansasen. Cuando dijo que la mies era mucha y pocos los obreros, no impuso a sus discípulos la necesidad de trabajar sin cesar, sino que dijo: «Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Dios ha asignado a cada uno su obra según su capacidad, y Él no quiere que unos pocos estén recargados de responsabilidades, mientras que los otros no llevan ninguna carga, trabajo ni preocupación del alma. La invitación al descanso y al retiro va dirigida a los obreros actuales tanto como a sus discípulos de entonces. No es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, aun mientras se atiendan las necesidades espirituales de los hombres, porque de esta manera se descuida la piedad personal y se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. Se exige abnegación de los discípulos de Cristo, y ellos deben hacer sacrificios, pero deben tener cuidado, no sea que por su exceso de celo, Satanás se aproveche de la debilidad humana y perjudique la obra de Dios. Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Propenden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. En una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que le seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar retraimiento y comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y a las pruebas. Como hombre, suplicaba al trono de Dios, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua,
recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Su experiencia ha de ser la nuestra y por eso nos invita a venir con Él aparte. Nos quiere hacer más fuertes y más útiles. Si hoy tomásemos tiempo para ir a Jesús y contarle nuestras necesidades, no quedaríamos chasqueados. Él estaría a nuestra diestra para ayudarnos. Necesitamos más sencillez, más confianza en nuestro Salvador. En todos los que reciben la preparación divina, debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener una experiencia personal en cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solamente allí puede encontrarse verdadero descanso, y esta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya de realizar para Dios. Entre la muchedumbre apresurada y el recargo de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará a los corazones humanos. Hasta aquí, querido amigo, el precioso resumen de este capítulo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente audio bajo el título de «Dadles vosotros de comer».